lleno de gracia y verdad. Es por tu gracia que estoy de pie, solo por ti, amado Dios. Solo es por tu gracia que libre soy, solo por tu gracia. Y solo es por tu gracia que sano soy, que sano soy, que sano soy. Y solo por tu gracia, y solo es por tu gracia que libre soy, que libre soy, que libre soy. Y solo por tu gracia, alguien levante sus manos y diga. Y solo por tu gracia estoy de pie, estoy de pie, estoy de pie. Y solo
Dios les bendiga, amada iglesia. ¿Cómo están en esta tarde? Estamos muy contentos de estar con ustedes en esta hora. Y como bien saben, todos los miércoles tenemos nuestro estudio bíblico del libro de Romanos. Estamos muy contentos en esta hora en que podamos disfrutar un tiempo de alabanza, de adoración, aquí en casa y en tu casa. Te voy a invitar que por esta hora y media que vamos a tener de servicio puedas prestar toda tu atención, que puedas unirte con nosotros en la alabanza, en la adoración, que digas amén cuando tengamos algún texto, que vayas a tu Biblia, que nos conectemos con el Padre a través de esta transmisión. Y sabemos que tenemos un Dios omnipresente que está en todo lugar, está en este lugar, está ahí en tu casa. Y en esta hora queremos adorar y alabar el nombre de nuestro Señor. Así que bien, te dispongo a que vayas con tu familia y que busques el mejor lugar donde estés, en la sala, en el comedor, y que puedas reunirte con ellos para poder adorar el nombre de Dios. Vamos a iniciar con una oración. Cierra tus ojos de donde estás y vamos a levantar nuestra voz al Padre, a darle gracias, y vamos a pedirle que Él esté en este servicio y que Él se mueva con poder y gloria. Padre, gracias te doy, Señor, en esta hora, Padre, porque sabemos que tu presencia está en este lugar, está en cada casa, Señor, con cada familia, con cada persona. Declaramos que tu Espíritu Santo se moverá con libertad, que tu Espíritu Santo transformará, hablará, levantará, consolará a las personas que a lo mejor vienen con alguna necesidad. Padre, declaramos que tu presencia es poder, que tu presencia, Padre, rescata, que tu presencia restaura. Y en esta hora pedimos, Señor, que tu presencia inunde esta casa. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a alabar a nuestro Dios en esta hora. Y vamos a declarar y vamos a decir que nosotros estamos buscando a Dios. Yo te busco, yo te busco, recibe mi adoración. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Te anhelo, te anhelo. Dile, te necesito, te necesito, te amo más que a mi ser. Yo te busco, yo te busco con fuego en mi corazón. Yo te busco, yo te busco, recibe mi adoración. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Dile ahí en tu casa que lo anhelas y que lo necesitas. Te
te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser, más que a mi ser, más que a mi ser. Padre, sabemos que tú eres eterno, Señor. Sabemos que tú eres sublime, Padre. Que no hay otro Dios como tú, Jesús. Que tú eres el mismo, Padre, que tú no cambias. Eterno y sublime Rey, los cielos no te pueden contener. Habitas en lo alto, Dios. La tierra es el estrado de tus pies. Soberano creador, en luz inalcanzable tú estás. Formaste todo con tu voz, el universo en tus manos está. ¿Cómo construir una habitación? Un mejor lugar en donde puedas descansar. Cómo construir una habitación. Dile que sea un santuario para ti. Dile soberano creador, soberano creador. Tú estás, formaste todo con tu voz, el universo en tus manos está. ¿Cómo construir una habitación? Un mejor lugar en donde puedas descansar. ¿Cómo construir una habitación que sea un santuario para ti? Dile cómo construir una habitación, un mejor lugar en donde puedas descansar. Cómo construir una habitación que sea un santuario para ti. En piedras vivas escogiste habitar, y en débiles sombras tu gloria mostrar. Y edificados en la piedra angular, somos tu iglesia, tu hogar. Y en piedras vivas escogiste habitar, en débiles sobre tu gloria mostrar. Y edificados en la piedra angular, somos tu iglesia, tu hogar. Y somos tu iglesia, tu hogar. Vamos, decláralo. Somos tu iglesia, tu hogar. Somos tu iglesia, tu hogar. Declaramos que mi hogar es una iglesia.
Somos tu iglesia, tu hogar, en donde habita el Espíritu Santo. Somos tu iglesia, tu hogar. ¿Cómo construir una habitación, un mejor lugar en donde puedas descansar? ¿Cómo construir una habitación que sea un santuario para ti? Vamos a construir una habitación, un mejor lugar en donde pueda descansar. ¿Cómo construir una habitación que sea un santuario para ti? Vamos, amado hermano, que tu casa se convierta en ese altar de adoración. Dile a tu familia: vamos a construir un altar de adoración donde juntos podamos hacer descender la presencia de Dios. Tú y yo somos los que en nuestra casa preparamos el altar, ponemos el carbón sobre el altar y entonces levantamos una ofrenda de alabanza y adoración, y entonces provocamos que la presencia y la gloria de Dios descienda de los cielos hasta tu casa. La presencia de Dios está empezando a descender del cielo a tu casa, amado hermano, amada hermana. Está trayendo sanidad, está trayendo liberación, está trayendo nuevas fuerzas, está levantando al caído, está dando fuerzas, está rescatando. El Espíritu Santo está visitando tu casa. En el nombre de Jesús declaramos que tu presencia está en este lugar. Vamos a construir una habitación, dile, un mejor lugar en donde puedas descansar. Vamos a construir una habitación que sea un santuario para ti. Vamos a construir una habitación, dile, un mejor lugar en donde puedas descansar. Vamos a construir una habitación que sea un santuario para ti. Gracias, Dios, porque en esta hora podemos sentir tu presencia. Podemos sentir tu presencia tan firme en este lugar. Y sabemos que el amor de Dios es tan grande, que el amor de Dios es inmenso en cada uno de nosotros. Así que vamos a adorar y vamos a decirle: Padre, tu amor por mí es tan dulce, tu amor por mí es agradable, es perfecto. Y vamos a alzar nuestras manos. Te voy a pedir que ahí donde tú estés, tome la mano de tu esposa, de tus hijos, que la puedan levantar en alto al cielo, y que juntos podamos cantar este canto de adoración y entregárselo a nuestro Rey. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Y es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Y es por eso que te alabo,
Es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Y tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es, dile, nueva, porque nuevas son tus misericordias cada día. Y es por eso que te alabo, y es por eso que te sirvo, y es por eso que te doy todo mi amor. Y es por eso que te alabo, y es por eso que te sirvo, y es por eso que te doy todo mi amor. Padre Santo, en esta hora, Padre, queremos bendecir, Padre, las familias de Manantial de Vida, de cada persona que está atrás de esta transmisión. Padre, que tu amor pueda ser reflejado en sus vidas en todos los aspectos, material, espiritual, emocional, físico. Padre, que tu presencia, Padre, se desarrolle por completo en sus vidas. Espíritu Santo, en esta hora, Padre, queremos bendecir a cada persona, a cada familia, a cada niño, cada joven, cada anciano. Y declaramos que tu amor está sobre nosotros, que tu amor es en nosotros, porque sabemos que tú no tienes amor, sabemos que tú eres amor, y que tan grande fue tu amor que mandaste a tu Hijo a morir por mí, siendo yo un pecador. Y ahora por eso yo solamente puedo adorarte y exaltarte en señal de agradecimiento, porque tú ya lo diste todo por mí. Yo solo puedo adorarte y exaltarte, Padre, con todo mi corazón. Bendice a cada hermano en esta casa y en cada casa que se ha conectado, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Asimismo, Señor, queremos bendecir las finanzas de cada familia. Padre, sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles, donde la sociedad, Padre, ha declarado, Señor, a lo mejor un caos financiero. Pero nosotros sabemos, Padre, que tú tendrás el cuidado de tu iglesia, que tú tendrás el cuidado de cada familia, Padre, y tú suplirás las necesidades de cada hogar conforme a tus riquezas en gloria. Tuya es la plata, tuyo es el oro, Señor. Tú bendices, Padre, al dador alegre. Tú bendices a aquellas personas que en su corazón disponen a entregarte, Señor, lo que a ti te corresponde, la ofrenda, la promesa, el diezmo, Señor. Sabemos que no nos podemos reunir físicamente, Padre, pero sabemos que tú sigues trabajando en cada familia, que tú sigues supliendo las necesidades en cada hogar. Espíritu Santo, si alguna familia está pasando por situaciones difíciles, te pido que tú te manifiestes en su casa, Padre, y que nunca falte, Señor, el alimento en sus mesas, Padre. Abrimos las ventanas de los cielos para que derrames, Padre, una bendición tan grande sobre sus mesas, sobre sus vasijas, Padre. Renueva las fuerzas de mis hermanos, renueva el ánimo de mis hermanos, renueva, Señor, y aumenta la fe de cada uno de tus hijos. Tal vez en estas circunstancias difíciles algunos de nuestros hermanos ha menguado su fe, pero yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo empiece a redarguir los corazones, a trabajar en los hogares y que activen su fe, Padre, porque sabemos que sin fe es imposible agradarte. Y es por eso que necesitamos activar esa fe, Padre, y que creamos que tú vas a suplir nuestras necesidades. En el nombre de Jesús bendigo cada casa, cada familia, cada persona. En el nombre de Jesús reprendemos al devorador y declaramos que el enemigo no tocará sus finanzas, que el enemigo no tocará sus familias, que el enemigo no tocará su salud, que el enemigo no tocará el amor entre su familia. Declaramos, Padre, que tu Espíritu Santo, que tus ángeles están peleando el favor de tu iglesia. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias, porque tu amor por mí
es tan dulce, Padre. Y podemos decir una vez más: tu amor por mí, y es tan dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Y es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Y es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. ¿Por qué no levantas un aplauso ahí en tu casa? Le dices que al Señor gracias. Amén. Estamos muy contentos, Iglesia Manantial de Vida, de estar aquí con ustedes nuevamente. Les pedimos disculpas, el día domingo tuvimos demasiados problemas con la transmisión, por lo cual estamos trabajando, pero este domingo vamos a estar adorando y exaltando a nuestro Dios. Así que te invitamos, Iglesia, a que este viernes podamos reunirnos a las 8 de la noche para tener un tiempo de oración, un tiempo donde podamos conectarnos y orar. Puedes mandar tus necesidades en esta página, o bien una vez que nos hayamos conectado en la transmisión, puedes ahí poner tu necesidad, y juntos estaremos orando y clamando por ti. Sabemos que la oración del justo puede mucho y queremos orar por tu necesidad. Tal vez estás pasando por momentos difíciles y queremos unirnos a tu lucha, a tu batalla. Y quiero que sepas, hermano y hermana, que no estás solo, que tienes una familia aquí en Manantial de Vida que te ama, que está orando por ti y que estamos a la brecha contigo. Así que ánimo, que no decaiga tu fe. Y el día domingo tendremos un culto glorioso en el cual vamos a estar adorando y exaltando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El día domingo a las 10 de la mañana tenemos nuestro servicio para los niños, y a las 11 tendremos culto general. Así que el día domingo a las 10 recuerda conectarte con tus niños, porque tenemos un tiempo especial para tus niños donde estaremos adorando y alabando a nuestro Dios con MDB Kids. Y a las 11 de la mañana estaremos conectándonos para tener un culto de adoración, nuestro servicio general. Así que búscanos, conéctate en nuestra página de Facebook, Manantial de Vida Aguascalientes. Y bien, suscríbete a nuestro canal de YouTube, Manantial de Vida Aguascalientes, o visita también nuestra página web, que ya estamos estrenando como Iglesia Manantial de Vida. Estamos muy contentos de poder estar con ustedes. Y bien, les recuerdo, amada iglesia, que sus donativos son muy importantes para el sostenimiento de la casa del Señor. Así que, amada iglesia, si tú aún no has depositado tus ofrendas, tus diezmos o tus promesas, te invitamos que a través de un depósito en el Oxxo o una transferencia bancaria puedas depositar. Aquí está la cuenta del banco. Y bueno, ya te recuerdo, tu proceso es de que vayas al Oxxo, deposites tu ofrenda, tu diezmo, tu promesa. Después puedas mandar el voucher por WhatsApp y puedas especificar lo que es tu ofrenda, tu diezmo y tu promesa. Te recuerdo, iglesia, que tus donativos son muy importantes para el sustento de la casa del Señor. Sabemos que, bueno, ahorita no estamos reuniéndonos físicamente, mas sin embargo hay gastos operativos en la iglesia que tenemos que cubrir, y es muy importante que tú puedas ser fiel para con Dios, y verás que Dios será fiel para contigo. Así que te invitamos a que puedas apoyarnos y que puedas cumplir con tus ofrendas y tus diezmos. Estamos muy contentos de estar aquí en casa transmitiendo a través de esta página a cada uno de ustedes, y estamos contentos porque el liderazgo se ha esforzado, ha hecho grandes cosas para poder transmitir esto y que pueda llegar hasta tus casas esta presencia de Dios a través de la alabanza y la adoración. Y bien, en esta hora estamos muy contentos porque estamos ya avanzando en nuestro estudio bíblico, en el estudio del libro de Romanos, y el día de hoy vamos a ver el capítulo 13. Estaremos estudiando el capítulo 13. Te invito a que saques tu Biblia, tu libreta, tu lápiz, que hagas tus apuntes. Y bien, sin más preámbulo, dejo con ustedes a nuestro maestro el día de hoy, el hermano Luis Camarillo. Dios te bendiga.
Sí, bueno, buenas noches. Muchas gracias, hermano, por en esta noche sintonizarnos a través de este medio. Le queremos dar gracias a Dios porque aún nos da la oportunidad, a pesar de las condiciones que estamos viviendo como nación y mundialmente, bajo ciertas reservas de podernos reunir como iglesia, nos da la oportunidad de poder extender el evangelio y sobre todo el poder escudriñar su palabra que nos vivifica, nos da aliento a continuar, a seguir adelante a pesar de las condiciones que aún estamos viviendo actualmente. En esta hora quiero darle gracias ante todo a nuestro Señor por esta oportunidad, por este honor que me da de compartir su palabra hacia ustedes, hermanos, y también a nuestras autoridades, nuestros pastores, nuestra pastora Laura, nuestro pastor Gerardo. Muchas gracias por esta oportunidad, y a mis hermanos del liderazgo de Manantial de Vida por tomar esta confianza en mí. Y bueno, esperemos que esta palabra sea de bendición para usted, hermano. El día de hoy toca un tema muy secular, se podría manejar de esta manera. Es un tema muy delicado. Es el tema de Romanos capítulo 13, donde habla del ministerio con la relación que existe con el gobierno, con las autoridades. Quiero comentarle, no vamos a politizar este tema, hermano, no vamos a hacer hincapié hacia cierto líder gubernamental, hacia cierto partido político. No vamos a politizar este tema. Sin embargo, vamos a escudriñar la palabra que nos enseña a través de la palabra de Dios la relación que debemos de tener nosotros con los cristianos, con el gobierno, con nuestras autoridades civiles. Quiero que me acompañe, hermano, a tomar unos segundos para orar a Dios, para que nos dé sabiduría y sobre todo nos dé el entendimiento de esta palabra y que sea rema hacia nuestras vidas. Ahí en donde está usted, hermano, incline su rostro y vamos a pedir oración a nuestro Dios, dirección. Padre, en el nombre de Jesús queremos darle gracias por darnos el privilegio, Señor, de escudriñar su palabra, Señor, que a través de su Santo Espíritu, Señor, esta palabra, Señor, que se da, sea rema hacia nuestras vidas, que usted traiga revelación hacia nuestra vida, Padre, para poner por obra su palabra y poder ser buenos cristianos, Señor. ¿Qué es lo que usted quiere de nosotros, Señor? Que nosotros seamos luz, que seamos sal en esta tierra, Señor, a pesar de en este tema, Señor, tan controvertido, Padre. Usted nos da esta oportunidad el día de hoy, Señor, de abrir un panorama más, Señor, en nuestra vida y podamos caminar, Señor, conforme a su voluntad, Señor, y no la nuestra. Se lo pedimos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Aleluya. Bueno, hermano, si usted ya está ahí cómodo en casa, ya tiene la espada ahí en sus manos, la palabra de Dios, le invito a que abra su Biblia en el capítulo número 13 del libro de Romanos. Este tema habla acerca de la autoridad y por lo regular la asociamos al Estado, al gobierno, que conocemos como depositarios de los poderes públicos. El libro de Romanos, como bien se nos ha estado enseñando, desde el capítulo 1 al capítulo 11, teológicamente hablando, nos ha hablado de los principios, nos ha dado las bases con respecto a la vida de un creyente. Mas, sin embargo, desde la semana anterior, desde el capítulo 12, si usted ve su Biblia, nos habla acerca de los deberes que debemos de realizar como cristianos. Significa que esta ya es una ordenanza, práctica que debemos ya de poner por obra la palabra de Dios. Aquí se nos ha dado la instrucción de cómo relacionarnos y poner por obra la palabra de Dios. Resumiendo esta enseñanza, nos enseña a cómo debemos de vivir el evangelio en la vida terrenal. El capítulo 13 es, a pesar que es muy corto, es de mucha alimentación, porque muchas veces este tema de relación que nosotros tenemos, nosotros como cristianos, no lo tomamos en firme o no lo desarrollamos de una manera adecuada, y es más que nada con la relación que tenemos contra nuestras autoridades civiles.
el capítulo 13 nos enseña cómo vivir en una sociedad regida por las instituciones humanas, que son las civiles, que es el gobierno, con las autoridades y en una sociedad totalmente organizada. La enseñanza es hacia nosotros. ¿Por qué? Porque somos la esperanza de gloria. Estamos actualmente, o somos, cuando somos ya cristianos, cuando hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo, ya hemos sido rescatados y salvados y hemos sido ya revividos en el Espíritu. ¿Qué significa? Que hemos sido nuevas criaturas. Y el punto que marca Pablo, de que el cristiano cree que por hecho de haber sido ya parte de un pueblo celestial, que ya es parte de la manera de vivir con la conciencia de las cosas espirituales que creemos del día a día, no lleva una responsabilidad de practicar la palabra en medio de la sociedad. Y no lo es así. Como les comentaba, nosotros somos sal, somos luz en medio de las tinieblas y debemos de marcar la diferencia a través de este tema, a través de esta relación que tenemos los cristianos con nuestras autoridades. Debemos ser esa diferencia, hacer lo que los demás hacen, malos por supuesto. Es por eso que estamos en medio de esta sociedad, para manifestar por obras el evangelio. En nuestra sociedad existe una cultura, por no por no decir mal, es una irreverencia. La cultura que marca muchas veces la vida de un creyente a la vida de un no creyente es la falta de respeto. Pero aún, déjeme decirle que siendo creyente hay una falta de respeto hacia las autoridades. Y ahorita en los versículos que vamos a estar viendo, nos marca qué tipo de autoridades son a las cuales no estamos sujetos o nosotros faltamos al respeto y de qué manera. Esta informalidad es desarrollada por los no cristianos y como también los cristianos, porque muchas de las ocasiones no hay un sometimiento o una sujeción a la autoridad. Llámese iglesia, llámese cristianos, llámese no cristianos, hay una falta de sometimiento hacia la autoridad. El capítulo 13, el apóstol Pablo exhorta a los cristianos de este tiempo y de aquel tiempo también a cumplir con los deberes con el Estado. Vamos a ver un poco la historia acerca de Pablo y cómo fue desarrollando este tema, o por qué nos da la instrucción, esta exhortación de por qué debemos de cumplir con los deberes con el Estado. Pablo se vio beneficiado durante la mayor parte de su ministerio con la protección legal del Imperio Romano. ¿Por qué? Porque él tenía una ciudadanía romana. En Hechos capítulo 22, ahí lo estamos viendo, donde un tribuno se le acerca cuando fue en una de sus detenciones y le pregunta que si él era de ciudadanía romana, y él mencionó que sí. Un tribuno era una persona que era elegida como cabeza de cada tribu o nación y por esto poseía atribuciones de diverso carácter, como administrador económico, militar o civil. ¿Por qué Pablo tenía este beneficio? Porque sabemos que Pablo era judío, pero su primer nombre era Saulo de Tarso. ¿De Tarso por qué? Porque es una ciudad de Cilicia que es en la actualidad Turquía. Y esta ciudad tenía concedida la ciudadanía por nacimiento, tenía la ciudadanía romana, por eso él gozaba de ciertos derechos ante el Imperio Romano. Por esta razón, Pablo se defendía muchas de sus ocasiones cuando era detenido, manifestando que él era de esa ciudadanía romana para que no fuese castigado de gran manera y por de esa manera él gozar de esos beneficios. Pablo daba a conocer a los cristianos de ese tiempo la importancia de la relación y al sometimiento a las autoridades romanas. Y nótese que la primera generación cristiana recibió la misma libertad de culto y protección legal que gozaban los judíos.
por parte de las autoridades romanas. Pero no fue así, sino hasta que llegó un emperador romano llamado Nerón, que en el estudio, investigando su situación de este emperador, pues era un tirano, totalmente un sanguinario, una persona extravagante, el cual durante su gobierno se caracterizó por ciertas ejecuciones sistemáticas. ¿Qué significa? Que él mataba a personas las cuales hacían un obstáculo para que su tiranía dentro de su gobierno no fuera bloqueado y que él estuviera haciendo lo que quisiera hacer, incluyendo la muerte de su madre. Ocurriendo esto, se volvió con una hazaña contra los cristianos, torturando y matando a miles de ellos. Y aquí estamos viendo ya la historia de las primeras persecuciones de los cristianos. A pesar de esta situación, Pablo nos demuestra que la mayoría de los cristianos siguió el difícil consejo dado por el mismo Pablo, negándose a alzarse contra el gobierno a pesar de todo lo hostil que éste demostró ser. Y aquí abro ya la pregunta y vamos un poquito ya más a adentrarnos a la palabra de Dios, haciéndoles una pregunta y ustedes mismos se la puedan contestar. ¿Qué tanto estoy sometido al gobierno u autoridad y qué actitud tomo como cristiano ante tal sometimiento? Sin lugar a dudas, es una pregunta tan debatida dentro de lo que es la iglesia, y no solamente por una parte selecta o beneficiada de la sociedad, sino que en la actualidad ya es una pregunta cuestionada por todos. El por qué me debo de someter a la autoridad dadas sus acciones que no me benefician. Y lo podemos ver ahora en este tiempo, en este día, en estos días, con esta pandemia, cuando mucha gente, aún cristianos y no cristianos, están a no favor de las decisiones que ha estado tomando el gobierno, que a pesar, y ahorita los vemos en los versículos más adelante, a pesar de ellos, que como servidores de Dios que son los gobernantes, ellos tienen la facultad de determinar o decidir un futuro de un pueblo, sí, ciertamente. Pero ¿qué de nosotros? ¿Por qué yo debo de someterme a esta autoridad dadas sus acciones que no me benefician? Vamos ahí ya a la lectura de la palabra para poder ir dando respuesta a esta pregunta y a estas preguntas. En el versículo 1 nos dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Vamos a poder enriquecer un poquito más este versículo leyendo también la Nueva Traducción Viviente. Dice así: toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios, y los que ocupan puestos de autoridad están ahí colocados por Dios. Hay dos palabras claves en este versículo. Tomen en cuenta que la primera palabra es sométase y la segunda palabra es autoridades. ¿Qué significan estas palabras? Para dar un poquito más de significado a nuestra vida. Sométase está en un verbo imperativo que nos indica un mandato o realización de una acción. Nos indica estar por debajo de una autoridad. Es un punto muy difícil para la humanidad en general, mucho más para los que han querido vivir su vida conforme a su voluntad y no basada a la voluntad de Dios o basada a la palabra de Dios que nos da los estatutos y mandamientos de cómo debe vivir un cristiano. La autoridad significa que es una persona revestida de algún poder o mandato. Nos habla ya de alguien físico y aquí nos habla de una persona revestida. ¿Qué significa revestida? Que está cubierta, ¿sí? Y ahorita vamos a verlo más adelante dentro de este mismo versículo. Dice de algún poder o mandato.
Aquí usted ya identifique, o no sé si ya usted está identificando quiénes son estas personas, las cuales han sido ya revestidas por algún poder. En el versículo 1 nos dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Aquí yo me encontré, escudriñando la palabra, si bien nos está hablando respecto a tener una relación a las personas quienes ejercen un poder civil, aquí yo me encuentro también acerca de las personas que no ejercen un poder civil, pero también ejercen un poder espiritual, celestial. Y aquí también la autoridad nos habla acerca de nuestros pastores. ¿En dónde? Le voy a decir. La palabra dice: y las que hay. Aquí la palabra de Dios dice: no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay. La diferencia que hace aquí es muy marcada en la letra I. ¿Y qué significa? Es muy interesante este significado, porque la palabra puede significar además de, también, o que es una añadidura. O sea, que ahí está añadiendo también a nuestras autoridades celestiales, espirituales, que vienen siendo nuestros pastores. Si bien Pablo hace mucho énfasis tener la relación con nuestros gobernantes civiles, también en esta pequeña porción nos habla acerca de tener esa relación a la autoridad espiritual, que son nuestros pastores o nuestros líderes, de acuerdo a la organización en la iglesia de Cristo que tengamos. Identificado estos puntos, ¿de quiénes son nuestras autoridades y a quiénes debemos de estar sujetos para realizar dicha acción de sujeción? La acción que nos hace mención en los versículos más adelante es: porque por Dios han sido establecidas. Aquí es un punto muy contradictorio, hermano, el cual el pensamiento del hombre, y más en un gobierno de democracia, donde los gobernantes son elegidos por el pueblo, decimos que nosotros hemos elegido a nuestros gobernantes y que en parte participamos en esto, sí, pero tomemos en cuenta que tal como lo marca la palabra de Dios, que Dios tiene la decisión de establecer a quien Él le plazca. Por eso Él dice: por Dios han sido establecidas. No ha sido establecida por ningún hombre, sino por mismo Dios. Dios es soberano. A pesar de que se escucha muy crudo, de que Dios tiene la última palabra, es así, hermano. Dios es soberano. En el Salmos, si me acompañan ahí en el libro de Salmos 115, versículo 3, dice la palabra de Dios: nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place. Y aquí vemos su soberanía. Él va a establecer la autoridad a quien Él le plazca, pese a nuestros propios pensamientos o convicciones de tener hacia una persona. Él va a establecer a quien Él le plazca. Isaías 46, en el versículo 10, también lo marca de esta manera. Dice la palabra: que declaró el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, dice el Señor, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Ante tales condiciones o situación de que Dios establece lo que a Él le place, nosotros como hombres, como personas físicas, personas espirituales, debemos de estar sujetos ante esto, porque esto hay un resultado a favor y un resultado en contra cuando nosotros no reconocemos esa soberanía. Lo vamos a ver en el siguiente versículo.
Dios delega la autoridad y funciones a las autoridades aquí en la tierra, quienes bajo conciencia o inconsciencia deben hacer la voluntad de Dios. Versículo 2 nos dice, del capítulo 13 de Romanos: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Quien se opone a la autoridad no solo se opone a la autoridad, sino al mismo Dios, resiste. Y le puedo preguntar, ¿y quién es el que se resiste? La situación actual que estaba viviendo el hombre con respecto a esta oposición, como le decía, el resistir a Dios, es por el motivo de que antes nosotros hacíamos nuestra propia voluntad y ahora ya estamos sometidos bajo a una autoridad que debemos hacer lo que debemos hacer a través de la palabra. Es por este motivo porque ya tenemos al Espíritu Santo, que es el que nos guía, quien nos dirige, que nos redarguye hacia nuestro sometimiento a la autoridad. Ya hemos sido transformados, ya hemos sido cambiados. En el capítulo 12 nos decía que ya nos renovemos nuestros pensamientos, renovemos nuestra manera de pensar. ¿Por qué? Porque ya tenemos a alguien dentro de nosotros quien nos ayuda, que es el Espíritu Santo. Dice, ya hemos sido transformados, el que nos ayuda a someternos bajo toda autoridad establecida por Dios. El que nos sometemos a lo establecido es lo que nos hace mejores cristianos. Mientras no nos tengamos sumisión o sujeción hacia nuestra autoridad, no nos hace mejores cristianos. Ese es el resultado de no tener una obediencia hacia cierta persona. Cuanto más, mucho menos a una autoridad civil, con mayor razón a una autoridad espiritual. El obedecer a las autoridades es una regla general, hermano, pero hay un punto donde no quiero aquí caer en controversia, ni que diga que ya le di permiso de lo siguiente. Hay un punto donde es permisible, escuche bien, es permisible el desobedecer al gobierno. No quiero que se confunda en este punto. Vamos a descifrar el por qué le estoy comentando este punto, de que hay ciertos puntos donde Dios nos da el permiso a desobedecer a nuestra autoridad civil. ¿Cuándo? ¿Cuándo pasa esto? Cuando el gobierno nos obliga a pecar. ¿Qué es lo que respalda esta acción para no caer en pecado? ¿Qué es lo que nos respalda? Nuestra lealtad a Dios. Siempre debe haber una prioridad sobre cualquier otra cosa. No se confunda. Acompáñeme para tener un poquito más de énfasis en este punto y ser más claro el por qué se da, es permisible este punto, al libro de Daniel, capítulo 3. Versículo 12, vamos a leer del 12 al 18. Conocemos el tema o el caso de los tres varones de Dios, Sadrac, Mesac y Abed-Negó. Estos varones judíos que fueron puestos por el rey de Babilonia, Nabucodonosor, a poner manos sobre los negocios de esta provincia que era Babilonia. Conocemos esa historia. Conocemos también dentro de esta historia que el rey mandó a hacer estatuas a sus dioses, mandó a hacer una estatua, ¿cierto? ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue el resultado? La ordenanza del rey fue que al oír trompeta, tamborines, todos se postrasen ante sus dioses. ¿Y cuál fue la reacción de estos tres siervos de Dios? Versículo 16 no lo maneja. Cuando el rey Nabucodonosor le pregunta
que si ellos estarían dispuestos al momento de que sonase tambores, que si ellos estarían dispuestos a postrarse ante sus dioses. La negación de ellos fue tan tajante que el rey, a través de ciertas amenazas, a través de su ira, su enojo manifestado, les ordenaba que podrían morir. ¿Qué les dijo Sadrach, Mesach y Abednego? Respondieron al rey Nabucodonosor, versículo 16, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Este punto es muy importante. Aquí este punto es permisible de no obedecer una autoridad civil cuando se te obliga a hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Es muy, muy sensible este punto. Si te dijese, te pongo un ejemplo muy secular, que no creo que sea vivido, pero te pongo este ejemplo. Si una autoridad civil te diese una pistola y tuvieras enfrente a una persona, si esta autoridad te dijera por decir, mátalo porque es un delincuente, sin tú tener cierta autoridad, ¿tú lo harías? Este es el punto, hermano, que nuestra lealtad hacia Dios, la lealtad a la palabra de Dios, la obediencia a la palabra de Dios debe estar sobre o por encima de las ordenanzas que nos llevan a muerte de la autoridad civil. Te voy a manejar, este es un ejemplo claro en el Antiguo Testamento. Vamos a ver un ejemplo en el Nuevo Testamento. En el capítulo de Hechos, libro de Hechos, capítulo 5, ¿se me acompañan? En el versículo 17 al 29. Aquí estamos viendo en estos versículos cuando Pedro y Juan son perseguidos. Ellos fueron encarcelados por una y simple y grande razón. Dice la palabra de Dios. Desde el versículo 18 vamos a leer rápidamente. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron al sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles no lo hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en que vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí, los varones que se pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre? ¿De qué nombre hablamos? De Jesús. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. El temor que tenía este concilio de que a través de la muerte les culpasen por ello. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Aquellos daban por hecho el hacer la voluntad de Dios, poner por obra la voluntad de Dios
por encima de la autoridad civil y de todas las personas. Pero aquí en el versículo 28, quiero hacer énfasis, dice, no es mandamos estrictamente, que se imagina el momento cuando ellos estaban exhortándolos a decir, ¿saben qué? No van a predicar bajo este nombre. Creo yo que había amenazas de muerte, mucha turbación, sobre todo la amenaza psicológica que ellos estaban viviendo, el que los vamos a apedrear, los vamos a maltratar, van a pasar ciertas dificultades. O sea, ahí nos habla de a pesar de lo que ellos les habían dicho que iban a padecer, ellos por encima de eso pusieron la lealtad a Dios en seguir predicando la palabra. Caso que en la actualidad hablamos del evangelio, de la predicación de la palabra, ya no se da como tal, a pesar de tener un libre, que nos dan la autoridad, nos da la libertad de un culto libre, de manifestar, de enseñar, no lo hacemos. Y pase que ellos ya estaban sufriendo esta persecución de, ¿sabes qué? No vas a enseñar bajo ese nombre. Y actualmente nosotros que nos dan esa libertad, no lo hacemos. No nos han amenazado, no nos han dicho, no hagas esto, no. Pero estamos, como dice en versículos más adelante, estamos totalmente en un sueño, estamos dormidos y queremos seguir haciendo nuestra propia voluntad. Y lo que nos marcan los versículos es de que no, lo que debemos de hacer es tener una sujeción y un sometimiento hacia Dios. Un ejemplo muy secular es acerca de la corrupción. Aquí en la actualidad, como le decía, bueno, tenemos la oportunidad de tener un libre culto, de predicar la palabra sin ninguna resistencia. Vamos a hablar un poquito más en lo civil. Cuando da la oportunidad de qué podemos hacer o qué haríamos si nos encontrásemos en la siguiente situación, que muy regularmente se pasa o lo has visto que pase. Hablando de lo civil, cuando un conductor de un automóvil pasa una luz roja, el policía de vialidad lo detiene y le dice, bueno, oríllese a la orilla, présteme su licencia, présteme su tarjeta y vamos a ver. La falta es, se pasó el alto. ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Cuál debiera ser nuestra reacción como cristianos, primeramente? Una, no haberlo pasado, ¿verdad? Pero ya lo pasamos. ¿Cuál es nuestra siguiente reacción? Reconocer nuestra falta y pagar nuestra consecuencia, ¿verdad? Pero ¿qué pasa en un 98% de los conductores? ¿Qué paga? No paga el impuesto, paga el otro impuesto, que es una Sor Juanita, el que le llaman, póngasela del Puebla, etcétera. Aquí queda en duda que la lealtad de Dios está por encima de ese varón. Recuerde bien, nuestra convicción y nuestra lealtad de Dios por encima de todo y de todos. Amén. Ahí va otro punto muy esencial. Líder de iglesia o cristiano. Te puedo comentar que el verdadero líder no debe anhelar ser la autoridad. Recuerda que la autoridad es puesta por Dios, no es puesta por hombre, sino que debemos primeramente someternos a la autoridad para que obtengamos la autoridad. Y muchas veces pasa lo contrario. Hay un líder, hay ciertas personas que hablando en lo cristiano, dentro de la doctrina cristiana, pues mucha gente se levanta porque quiere, porque puede.
Y no debe de ser así. Quiere tener un control de algo que no se le ha delegado. Quiere tener el poder de algo que no se le ha establecido. Primeramente debemos de tener una sujeción, estar sometidos bajo la autoridad de Dios para que podamos recibir esa autoridad. De lo contrario, no lo podemos tener. Si tú quisieras ser la autoridad no puesta por Dios, es como ponerte a la par de Dios. Y aquí quieres ser igual a Él y no someterte a su autoridad. Y vemos un patrón de conducta muy similar, y espero no se ofenda en este punto. Este patrón de autoridad lo tiene Satanás. Él quiso ser igual a Dios, más que Dios. Él no quiso someterse a ninguna autoridad celestial. Él quiso ser igual o más que Dios. El mismo versículo nos maneja. Dice, el versículo nos dice, quien se opone a la autoridad, dice, acarrean condenación para sí mismos quien se opone a la autoridad. ¿Satanás sufrió condenación? ¿Qué podemos nosotros obtener cuando no hay una sujeción hacia nuestra autoridad? Una condenación. Consecuencias tal vez. Una condenación, un castigo por no estar sometidos hacia una autoridad. Versículo 3 nos dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Las autoridades no están para infundir el temor al que hace el bien, hermano, sino para el que hace el mal. Y aquí nos ponen una balanza, ¿verdad? ¿Cómo estamos caminando? ¿Qué tanto estoy sometido? ¿Qué tanto estoy sujeto hacia esa autoridad? Podría escucharse un poquito sarcástica esta pregunta, pero dice, ¿quieres pues no temer la autoridad? Pues haz lo bueno. Y el resultado es, tendrás alabanza de ello. Tan sencillo se podría decir, o tan simple esta respuesta, pero el hombre por naturaleza lo complicamos porque no hay conocimiento de cómo debemos de practicar la sujeción o la sumisión, el sometimiento, hacia una autoridad. Pero tan claro está la palabra que dice, ¿quieres pues no temer la autoridad? Porque ella está para hacer el bien. Dice, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Consejo, haz lo bueno y tendrás alabanza de ello. Podemos recibir el bien en todo mientras hagamos lo que nos corresponde como cristianos ante nuestra autoridad hacer. Versículo 4 nos dice, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Es servidor de Dios para tu bien. Es un cuidado de Dios para con nosotros, pero a medida de la sujeción de nosotros hacia las autoridades, veremos la recompensa. Es el punto contrario al versículo 3, si usted lo ve de esta manera. Es fácil nosotros como cristianos tomar medidas contra las autoridades cuando no hay un acuerdo común del mandato. Pero repito, hermano, a pesar de que pueda haber en nuestros pensamientos, en nuestras convicciones, este tipo de contradicciones ante la autoridad, nosotros debemos ser la diferencia. Nosotros somos luz, nosotros somos sal. Debemos de tener esa sujeción. Versículos más abajo nos dice el por qué y sobre todo la llave para tener esta sujeción que debemos de tener.
No debemos nosotros tomar acción de venganza por lo que no estemos en común de acuerdo con lo que se hace de parte de las autoridades. No debemos de estar en contra de. Dios es el vengador para castigar al que hace lo malo. Mire, Pablo nos sugiere en este capítulo, no sugiere que Dios apruebe un gobierno corrupto, con funcionarios sin Dios o una legislación injusta. No lo sugiere. El Señor permite todo esto dentro de su soberanía. Que gobernantes malvados ejerzan su poder o cargo como castigo para o por los pecados de la gente. La autoridad civil va a regir o va a poner en obra su castigo, lo dice la palabra, a los que hacen el mal, no a los que hacen el bien. Son las razones que solamente Dios son conocidas, y Dios utiliza al gobierno civil para castigar al que hace el mal. Versículo 5 dice: por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Aquí estamos hablando ya de las dos razones por las cuales nos dice el versículo: es necesario estarles sujetos. Uno, por razón de castigo. ¿Qué es un castigo? Es una pena que se impone a quien ha cometido una falta. Yo no tengo o no tendríamos la necesidad de sufrir cierto tipo de castigos de parte de Dios si es que estamos obedeciendo a su palabra, si es que estamos caminando dentro de los estatutos que Él nos ha marcado. Pero el resultado es de que si no estamos caminando conforme a la voluntad de Dios, podemos obtener este castigo. La autoridad lo ejecuta a quien comete ese delito, ese castigo. La otra razón es por causa de la conciencia. ¿Qué significa esto? Tener una conciencia limpia. Mientras nosotros hagamos lo bueno, mientras nosotros estamos en paz con nuestras autoridades, nuestra conciencia, ¿cómo va a estar? Limpia, tranquila, resplandeciente, ¿verdad? Pero si hacemos lo contrario, ¿cómo está nuestra conciencia? Le puedo poner aquí un ejemplo secular. Cuando viene el abonero y usted no le ha pagado, ¿cómo está su conciencia? Turbada, ¿verdad? Sucia, o que no, híjole, pues todo turbado. Pero es porque esta es una razón de castigo, porque no está usted haciendo lo que debe de hacer, que es pagar, ¿verdad? Y aquí nos lo marca en los versículos más adelante. Dice versículo 6: pues por esto pagáis también los tributos. ¿Qué es un tributo? Es un impuesto, es una obligación dineraria. No es ni siquiera un servicio de personal que nosotros debemos de hacer, sino un tributo es una obligación dineraria. Está hablando de dinero. Y aquí abrimos, es un ámbito muy generalizado. Si estamos hablando, dice la palabra de Dios: pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto. Versículo 7: pagad a todos lo que debáis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Son muchas las características que nos llevaría mucho tiempo poderlas explicar, pero literalmente nos dice: pagar el tributo. ¿A quién? A quien lo debáis. Hay un gobierno civil, se los comenté, hay un gobierno celestial. Nosotros como creyentes debemos de cumplir, tanto en lo secular o en lo civil, con nuestros impuestos que pagamos año con año, mes con mes, no sé. Y en nuestro gobierno espiritual, con nuestras ofrendas, nuestros diezmos y nuestras promesas. Porque es un tributo dinerario.
No está hablando de que lo pago con un servicio. No, no, no. Es un pago en cash, en moneda. ¿Sale? Para ser más enriquecedor estos dos versículos, en el versículo 6, en la Nueva Traducción Viviente dice: por esas mismas razones también paguen sus impuestos, pues los funcionarios de gobierno necesitan cobrar su sueldo. Ellos sirven a Dios con lo que hacen. Versículo 7, ustedes den a cada uno lo que le deben, paguen los impuestos y demás aranceles a quien corresponda y den respeto y honra a los que están en autoridad. Y abre más un panorama todavía acerca de las autoridades, porque también abre la autoridad que como cabezas de hogar ejercemos en las casas, la autoridad en los trabajos, la autoridad en lo civil, en lo general. Pero le digo, es abrir un poco más el tema y pues bueno, ya el tiempo no se acorta y es muy enriquecedor. Digo, a pesar que es muy corto, conlleva muchas situaciones. Dice, versículo 7, consejo, honrar a los que están en autoridad civil y espiritual, con nuestro tributo dinerario. Amén. Versículo 8, la llave para poder tener una sujeción y un sometimiento como lo quiere Dios, de nuestra parte hacia nuestras autoridades. Dice, versículo 8, no debáis a nadie nada, estar en paz en ese punto, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, el amor. Vamos a brincarnos en el versículo 12, me estoy yendo un poquito más rápido porque ya el tiempo se acorta. Nos dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues la obra de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Desechemos es no aceptar, quitar. Vistámonos de las armas de la luz. ¿Qué significa? Las armas espirituales, que son la oración, poner por obra la palabra, el ayuno, el amarnos, el soportarnos, toda la palabra que para nosotros es bien. Esas son las armas espirituales, las armas de luz. Lo que nosotros somos debemos de reflejar, no lo que la habíamos reflejado con anterioridad. Antes no dábamos ni un chisguete de destello. Ahorita que debemos tener a Cristo, que tenemos a Cristo, debemos ser una lámpara de 10,000 watts. Amén. Resplandeciente. El consejo de Pablo en este capítulo nos dice, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Nueva Traducción Viviente dice, más bien vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. Hermano, somos muchas veces tan permisivos que no alcanzamos a dimensionar el mal que nos podemos hacer consciente o inconscientemente, porque nos permitimos muchísimas cosas que de antemano sabemos que son malos a los ojos de Dios y aún así lo hacemos. ¿Y qué son estas cosas? Bueno, lo vamos a leer rápidamente. Vaya ahí al versículo 9. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es una gran lista que muchas veces empezamos a maquinar en nuestra mente y muchas veces llegamos a ser permisivos y llegamos a hacer cosas que no debemos de hacer, hermano. Una conclusión que yo le puedo manejar bajo este capítulo, ya para terminar.
es, hay dos naturalezas del creyente, la carnal y la espiritual. Puede a menudo confundirnos o burlarse de nosotros, pero el consejo es, reconoce que el amor es un requisito indispensable para todos los creyentes y debemos comprender que menospreciar al amor significa rebelarse contra Dios. Amén. Hermano, pues espero que le haya sido enriquecedor este tema. Digo, a lo mejor fue muy corto, son versículos muy cortos, pero se pueden extender. Ojalá haya sido de bendición, que como lo haya sido como lo fue para mi vida, espero que haya sido así para la suya. Y bueno, nos abre un poquito más el panorama de cómo nosotros los creyentes vamos o tenemos que conducirnos ante nuestras autoridades civiles y espirituales. Hermano, pues muchas gracias, que Dios me los bendiga. Un aplauso para nuestro hermano Luis Camarillo. Y pues bueno, creo que fue extraordinario la explicación que se tuvo el día de hoy en este tema. Yo en lo personal lo entendí claramente. Pero bueno, me gustaría preguntar a la gente que está viendo estas transmisiones si tienes alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud. Y pues bueno, vamos a dar unos minutos para que puedas preguntarnos. Y bueno, queremos tratar de dar respuesta a estas dudas que puedas tener ahí en tu casa. Así que bueno, vamos a ver si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. ¿Alguien de aquí, los que estamos aquí presentes, tendrá alguna pregunta? Creo que estuvo la explicación todo excelente. A mí me llamó la atención muchos puntos desde el principio del sometimiento a la autoridad, cómo lo manejó, del no corrompernos con la de Puebla, que decía nuestro hermano, si te para un policía, pues paga la multa, no caigamos en corrupción. Y sí es algo que se da y más en México, la cultura latina es una tendencia más de caer en el soborno, en el querer agilizar las cosas a un precio, ¿no? Decimos a veces por ahí, bueno, mira, hay que hacer este trámite y a veces sabemos que los trámites son bien burocráticos y luego llega una persona, pero bueno, si me das tanto, te ahorro todo este trámite, ¿no? Pues creo que nosotros a veces tenemos que aprender a hacer las cosas lo legal, lo más correcto posible, y es por eso que estamos ahora transmitiendo a través de estas plataformas. Nuestras autoridades nos dijeron no pueden reunirse físicamente, no pueden tener iglesia, no pueden tener adoración, pero bueno, nosotros obedecimos en no reunirnos físicamente, pero estamos llevando la adoración. Y hay un punto que el hermano decía que si lo que las autoridades nos dicen va en contra de la Biblia, ¿qué es lo primero que debemos obedecer? ¿Al hombre o a Dios? A Dios. Si el hombre te dice, haz esto, pero la Biblia dice, no lo hagas, tu primer fundamento o tu primer, ¿cómo lo podemos llamar? Prioridad es lo que dice la palabra de Dios. Las autoridades dijeron, no se reúnan, no nos reunimos, pero bueno, lo que ellos no entienden que la iglesia no es un templo, sino somos nosotros, y hasta a través de estas transmisiones podemos llegar el mensaje hasta tus hogares y podemos tener un tiempo de adoración. Y bueno, creo que esos puntos fueron muy claros. Estoy viendo a ver si alguien ha preguntado o alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. Y pues bueno, si todo quedó claro, estamos contentos porque nuestros maestros sabemos que se preparan y tratan de dar lo mejor de sí para este tema. Y bueno, te comento que el día de mañana, les recuerdo que mañana estaremos haciendo una transmisión especial a las 7:30. El día jueves tendremos una mesa de diálogo y estaremos abordando un tema muy importante y que está empezando a afectar a nuestra sociedad, y es la depresión. Sabemos que en este tiempo de encierro, de cuarentena, la gente que está en sus hogares, muchas veces llega el enemigo y puede traer depresión a nuestras vidas, y esto lleva a lo mejor a tomar después otras decisiones que no queremos que vaya a suceder. Y el día de mañana estaremos hablando clínicamente, pero lo más importante, espiritualmente, lo que dice la palabra de Dios acerca de la depresión. Así que te invitamos a que mañana te puedas conectar, puedas sintonizar esta página de Facebook, puedas compartir, porque sin duda yo creo que la sociedad necesita un mensaje de salvación, y ese mensaje es el Señor Jesucristo. Así que bueno, voy a revisar si no hay ninguna pregunta de la gente que está conectada. Creo que todo quedó claro, hermano. Gloria a Dios.
Dios me lo bendiga, muchísimas gracias. Y bueno, nos vemos el día de mañana, 7:30 de la tarde. Y pues bueno, estamos despidiéndonos, vamos a orar. Cierra tus ojos ahí en tu casa y vamos a pedir que el Señor haga su obra en cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias porque sabemos que tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Sabemos, Señor, que el mensaje ha sido soltado, Padre, y que tú, Señor, vas a empezar a obrar en las vidas de cada persona, de cada niño, de cada adulto, de cada joven, de cada anciano y en sus hogares, Padre. Que en esta noche, Padre, puedan, Señor, ir, Señor, en paz a sus hogares, Padre Santo, y que puedan tener armonía. Y te pedimos, Señor, que tú bendigas cada familia que se ha conectado en esta transmisión. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Así que bien, gracias una vez más por haberte conectado y te dejamos con esta canción. Dios te bendiga. Cuán grande abismo entre nosotros, cuán alto monte para escalar, con desespero